Dicen que el tiempo cura todo, pero el tiempo no cura lo que nunca se cierra. Solo lo entierra más profundo, hasta que un día el dolor empieza a tener nombre otra vez. El mío siempre fue el mismo, Gabriel. Mi nombre es Lucía Herrera, tengo 32 años, y hace 6 enterré a mi hermana. Desde entonces, cada noche, sueño con el sonido del agua, con su perfume, con su voz pidiéndome que no me olvide de ella. Ana tenía solo 27. Era la parte luminosa de nuestra familia, la que hacía que hasta lo difícil pareciera simple. Siempre decía que el amor era lo único capaz de salvar a las personas. Hasta que el amor la mató. Cuando me llamaron aquella madrugada, pensé que era un accidente. Pero la versión oficial nunca tuvo sentido. Se resbaló en la bañera, dijeron. Gabriel, su esposo, estaba en casa, dormido, y según él, no escuchó nada. Mentira. Nadie duerme tan profundamente como para no oír a alguien morir al otro lado de la puerta. Durante meses intenté demostrar que algo no cuadraba, pero la policía cerró el caso rápido. Gabriel tenía dinero, contactos, y una sonrisa que convencía hasta a los jueces. Yo tenía solo el dolor y una verdad que nadie quería escuchar. Me fui del país poco después, incapaz de soportar el peso de su ausencia. Prometí no volver. Pero los muertos no entienden de promesas. Ana seguía apareciendo en mis sueños, en las calles que no pisaba, en los lugares donde nunca estuve. Y cada vez su voz era más clara. Hazlo, Lucía. Hace 3 meses supe que Gabriel se había vuelto a casar. Una periodista publicó una nota. El arquitecto Gabriel Montes se casa nuevamente en una íntima ceremonia. La foto mostraba a su nueva esposa, una mujer joven, de cabello rubio y sonrisa vacía. Fue entonces cuando supe que tenía que regresar. Volver a Buenos Aires fue como entrar a una fotografía vieja. Todo seguía igual, pero nada pertenecía a mí. Alquilé un pequeño departamento en Palermo, con vista al río, y pasé las primeras semanas observando. Gabriel ahora vivía en una casa moderna en San Isidro, con cámaras en cada esquina y un jardín que parecía de revista. Tenía un estudio de arquitectura en el centro y una rutina milimétrica. Llegaba a las 8, almorzaba siempre en el mismo café, volvía a casa antes del atardecer. Todo ordenado, perfecto, previsible. Hasta que yo aparecí. Conseguí trabajo como asistente en una galería de arte. El dueño, un hombre amable llamado León, me contrató sin hacer demasiadas preguntas. Fue ahí donde escuché por primera vez el nombre de Gabriel de nuevo, en boca de otra persona. Montes está patrocinando la exposición del próximo mes, dijo León mientras organizaba los cuadros. Quiere colgar uno de sus retratos personales, algo sobre su familia, creo. Sentí un vacío en el estómago. ¿Vendrá él? Pregunté. Claro, es el anfitrión. Esa noche apenas dormí. Pensé en Ana, en su sonrisa, en la forma en que hablaba de Gabriel como si fuera su destino. Y pensé en la autopsia, en el informe que mencionaba hematomas previos a la caída y que nadie quiso leer. Decidí verlo con mis propios ojos. No como la hermana dolida que fui, sino como una mujer nueva. Lucía Herrera había muerto junto con Ana. La que regresaba ahora era otra. El día de la inauguración, el lugar estaba lleno. Vestí de negro, con el cabello recogido, y un perfume discreto. Cuando Gabriel entró, el aire cambió. Reconocería su voz incluso entre mil. Seguía igual, elegante, controlado, esa falsa calma que solo los culpables perfeccionan. Se acercó al retrato principal, una pintura al óleo de una mujer rubia, de espalda, frente al mar. En la esquina inferior, su firma, para AM. No pude evitarlo. Miesak. Es un cuadro hermoso, dije con voz firme. Él me miró. Su expresión fue cortés, pero en sus ojos hubo un destello, una duda. Gracias. Nos conocemos. No lo creo, respondí, sonriendo. Pero creo que conocí a quien inspiró esa pintura. Su rostro cambió, apenas un segundo. ¿A quién te refieres? Hey, Ana. El silencio entre los dos duró una eternidad. Él dejó la copa sobre la mesa y dijo apenas: esa historia ya terminó. Eso dicen los que quieren olvidarla, contesté. Me di la vuelta antes de que pudiera responder. Sentí su mirada en mi espalda, pesada, como si tratara de recordar dónde me había visto.
Esa noche supe que lo había conseguido. El primer paso estaba dado. Gabriel Montes había vuelto a pronunciar el nombre de Ana. En los días siguientes, comencé a frecuentar los mismos lugares que él. El mismo café, la misma librería. Dejaba que me viera por casualidad, que se acostumbrara a mi presencia. Una mañana, se acercó. «Eres la chica de la galería, ¿verdad?» «Lucía», dije extendiendo la mano. «Gabriel». Fingí no saberlo. Fingí todo. Sonrió, y ese gesto me recordó exactamente por qué estaba ahí. Porque esa sonrisa fue la última cosa que vio mi hermana antes de morir. Mientras hablábamos, pensé lo fácil que era engañar a alguien que lleva años mintiéndose a sí mismo. Me preguntó si me gustaba el arte, si tenía pareja, si vivía cerca. Respondí con frases simples, midiendo cada palabra. Cuando se despidió, me dijo: Ojalá nos volvamos a ver. Yo solo sonreí. Nos veremos, Gabriel. Tarde o temprano, todos terminamos volviendo a donde empezó todo. No hay castigo más lento que la educación de la confianza. Si quieres derrumbar una vida sin levantar sospechas, primero te sientas a su mesa, aprende sus horarios, sus miedos, sus pequeñas supersticiones. La venganza no empieza con un golpe, empieza con un «¿cómo estás?», pronunciado en el momento justo. Una semana después de la inauguración en la galería, recibí un mensaje de un número desconocido. «Soy Gabriela, asistente de Gabriel. Le gustó tu criterio curatorial. ¿Te interesaría asesorarnos para colgar algunas piezas en la casa?» Había tardado menos de lo que calculé. Contesté con un claro, «cuando quieran». A la hora me enviaron dirección y horario. La casa de San Isidro lucía como una maqueta de revista. Vidrio, concreto visto, jardines milimétricos. Toqué el timbre y quien abrió no fue un guardia ni la asistente. Fue ella. «Camila», dijo antes de que preguntara, con una sonrisa que parecía ensayada. Tendría 26 como mucho, la clase de belleza pulida que se compra con dinero y se pule con aprobación ajena. Me hizo pasar, descalza sobre un piso que reflejaba todo, menos lo que de verdad importaba. «Lucía, ¿no?», dijo. «Gabriel me habló de vous. Dice que tenés buen ojo. A veces alcanza con saber qué no colgar», respondí, dejando mi bolso en la entrada. Me condujo a la sala principal. Sobre un aparador, 3 marcos apoyados, fotografías de viajes, un boceto de una mujer de perfil, rubia, mar, y, en el centro, una imagen familiar detrás de vidrio antirreflejo. Fue un segundo, pero lo vi. Ana. Una foto vieja, tomada en un verano que ya no existe. Alguien había recortado los bordes. Su sonrisa sobrevivía apenas, como si quisieran borrar el contexto sin animarse del todo a borrar el rostro. «¿Te gusta?», preguntó Camila, siguiendo mi mirada. Gabriel guarda cosas de antes. Dice que lo ayudan a diseñar. Los fantasmas también necesitan paredes a las que adherirse, dije como chiste. Ella rió sin entender y me ofreció agua. En eso apareció Gabriel, impecable en una camisa azul. Saludó con una naturalidad que habría engañado a cualquiera. Me pidió opinión sobre dónde colgar el óleo principal, ese para AM que me ardía en los ojos, y lo siguió una tarde de decisiones pequeñas. 2 centímetros más arriba, el marco más claro, ese reflejo molesta, ese rincón pide algo menos obvio. Hablamos de arte, de autores, de texturas. Camila se quedó escuchando, fascinada como una alumna aplicada que al fin entiende un problema. «¿Querés ver el estudio?», propuso él después. A veces me sirve una mirada fresca. El estudio ocupaba el ala norte. Planos extendidos, maquetas transparentes, lápices por colores. En la estantería había carpetas con nombres de obras y fechas. Reconocí un lomo con la etiqueta Casa Belgrano, 2019. La casa donde Ana murió estaba en Belgrano. Pasé el dedo sin detenerme. No vine a robar, vine a recordar. Y a que él recordara conmigo. «¿Te gusta trabajar en silencio?», pregunté. «El silencio ordena», dijo, y me ofreció café. A veces la música distrae el trazo. A Ana le distraían las tormentas. Resoplé, como si hablara de otra persona. Decía que el agua en movimiento la calmaba. Fue un golpe limpio. Gabriel se demoró medio segundo en colocar la taza, apenas un titubeo. Camila miró de reojo.
curiosa. ¿La conocías? Preguntó ella, directa. ¿A quién? Dije, como quien no registra. Ah, sí, la mencionaste en la galería. No, no la conocí. Leí su nombre en una reseña vieja. Mentí sin pestañear. Aprendí de los mejores. Terminamos cerca del atardecer. Antes de irme, Camila me ofreció recorrer el jardín. Except. El aire olía a eucalipto y a cloro de una pileta demasiado azul. ¿Viví sola? Me preguntó de pronto, con esa curiosidad sin malicia de quien no sabe en qué parte del tablero juega. Le dije que sí, que hacía poco había vuelto a la ciudad. Ella sonrió con algo parecido a la complicidad. A mí me cuesta todavía, confesó. Gabriel es perfecto, ¿viste? Da seguridad. Pero a veces, se detuvo. Olvídalo. Nada que decir, nada que explicar, dije, y cambié de tema. Ese muro pide una pieza más cálida. Si quieren, mañana traigo opciones de la galería. Asintió feliz. Cuando volví a la entrada por mis cosas, vi sobre la consola un manojo de llaves y, colgando, una ficha plástica con un número, B12. Debajo, en letras mínimas, depósito, Belgrano. Fue una ráfaga, un hilo que la mano deja caer para ver si el otro lo pisa. Guardé la imagen como quien se guarda una fecha. Esa noche, en mi departamento, extendí sobre la mesa una copia del informe de autopsia que nadie leyó. Lo había conseguido en una guardia nocturna de tribunales, pagando en cigarrillos y favores. Hematomas periorbitales, equimosis en clavícula derecha, traumatismo craneal leve previo a la inmersión. La palabra previo era el grito que nadie quiso escuchar. Encima, imprimí una vieja nota de prensa. Arquitecto Gabriel Montes inaugura nuevo depósito de materiales en Belgrano. Dirección: Moldes y Virrey Loreto. B12. No pude dormir. A las 3 de la mañana, abrí el cajón donde guardo los restos de Ana. Una pulsera de hilo, una entrada de cine, una carta que nunca le mandé. Le hablé en voz baja, como tantas veces. Mañana, le prometí. Mañana abrimos la primera puerta. Fui al depósito antes del mediodía, fingiendo seguridad de quien pertenece. Un portón gris, un hombre leyendo el diario en una garita de vidrio. Le dije que venía de parte de la oficina de Montes a buscar el material de la obra cancelada. Mostré un mail impreso que me inventé la noche anterior, con membrete robado de la web del estudio. El hombre miró, comprobó una lista y me pidió el número del box. B12. Me abrió. El pasillo olía a madera y polvo. Las celdas numeradas se sucedían con precisión carcelaria. La B12 tenía un candado sencillo y un precinto con fecha de hacía 2 años. Lo corté con una cizalla que llevé en la cartera, envuelta en tela. Dentro, estanterías con rollos de planos, cajas rotuladas, un par de cuadros envueltos en foam. Y al fondo, un mueble de baño, una mampara de vidrio esmerilado apoyada contra la pared, con manchas de cal en la esquina, un óvalo donde parecía haber estado pegado un sticker. Miesak. No era calorías. Era algo más opaco, más denso, como restos de un adhesivo arrancado a las apuradas. En el suelo, 2 tornillos oxidados. Encajaban con la distancia de un soporte de toallero. Cerré los ojos y la vi. Ana entrando a Banas. Alguien la sujeta de los hombros. Una caída forzada donde la cabeza golpea primero. Agua corriendo como coartada. Cuando abrí los ojos, tenía la mano clavada en el borde del vidrio. En una caja encontré un sobre marrón etiquetado Casa Belgrano, mudanza. Había facturas de una empresa de limpieza, una boleta de gas con consumo anómalo ese mes, y una libreta de notas con un listado: cambiar mampara, Pintar cielo rasobano. eliminar marcas. En la contraportada, un número de teléfono y el nombre Sonia, señora de limpieza. Copié el número. Cerré todo en el mismo orden en que lo encontré. Volví a poner el precinto con una gota de pegamento que llevé por si acaso. Salí saludando al de la garita como quien cree en la rutina. En la esquina, marqué a Sonia. Sí, la voz de una mujer mayor, cansada. Sonia, hablo del estudio de Montes. Necesitamos confirmar un trabajo de hace 2 años, una limpieza en un departamento de Belgrano. Usted figura como responsable. Yo ya no trabajo con ellos, señorita,
dijo con desconfianza. No quiero problemas. Nadie quiere, respondí. Solo confirmar si se retiró una mampara de baño ese mes. Y si recuerda en qué estado la encontró. Silencio. Se escuchó una tetera al fondo, una televisión vieja, la respiración de alguien que decide. Había sangre, dijo al fin. Poquita, como esas que quedan cuando uno se corta con papel. Pero yo limpié baños toda mi vida. La sangre no miente. La señora estaba muerta, ¿sí? Yo supe por la tele. Él me dijo que no dijera nada, que era jabón viejo, que me pagaba el mes adelantado. ¿Él? El señor Montes. Anoté con manos frías. ¿Podemos vernos, Sonia? Le pago su tiempo. No quiero líos. Los líos ya están, dije. A veces hablar es la única forma de salir. Acordamos vernos al día siguiente en una confitería de Barracas. Corté y apoyé la frente contra el vidrio del bus. Esa tarde, Camila me escribió para agradecer las ideas y para contarme, sin pedírselo, que Gabriel viajaría 2 días por una obra en Rosario. Las diosas de la venganza también usan mensajería instantánea. Le propuse llevarle opciones de cuadros al día siguiente. Así aprovechamos que está sola y colgamos sin molestar. Aceptó con entusiasmo. Había nacido para agradar, y yo iba a enseñarle que eso también puede ser un delito. Esa noche, antes de dormir, ordené mis piezas como quien prepara un tablero de ajedrez. Copia del informe médico, foto de la mampara, libreta de limpieza, cita con Sonia, visita con Camila. Me miré al espejo. No vi a la hermana menor que lloraba frente a una comisaría vacía. Vi a una mujer a punto de empujar la primera ficha. Al día siguiente, llegué a la casa con un tubo de láminas y una sonrisa neutral. Camila me recibió en leggings y remera, sin maquillaje, ese estado de intimidad que solo aparece cuando el dueño no está. Le propuse empezar por el pasillo del primer piso. A medida que medíamos alturas, hablamos de cosas pequeñas que esconden cosas grandes: dormir, comer, la familia. ¿Y vous? Me pregunto. ¿Tenés hermanos? Sentí una punzada. Respiré y respondí con la verdad más corta. Tenía. Guardó silencio con un pudor que agradecí. Mientras adheríamos una pieza, se me cayó deliberadamente la cinta métrica por la escalera. ¡Ay, qué torpe!, dije. Voy yo. Vaya sola. En la planta baja, crucé a la cocina y, de ahí, al lavadero. Era un hábito antiguo. Las casas guardan su memoria en los cuartos de servicio. Sobre el lavarropas, una caja transparente con repuestos, perchas, focos, tornillos. Entre ellos, 2 placas metálicas con la distancia exacta de los tornillos que vi en el depósito. Las levanté, las palpé. Eran soportes de toallero, con marcas de óxido en el reverso que coincidían con la curvatura de vidrio. Los fotografié con el móvil y los dejé en el mismo lugar. En la basura, vi un envase de calmantes recetados a nombre de Camila, Sopiclona, dosis nocturna. El sueño profundo como arquitectura. Volví a subir con la cinta. Camila estaba sentada en el escalón, mirando su teléfono. Cuando me vio, guardó el aparato con rapidez incorrecta. ¿Todo bien? Pregunté. Sí. Gabriel dice que llega mañana por la noche, dijo con una voz que no se decide entre alivio y miedo. A veces es más fácil cuando no está. A veces es más fácil cuando nadie mira, respondí. ¿Te pasa algo? Me miró como una niña sorprendida haciendo un cálculo nuevo. ¿Vos nunca sentiste que alguien te empuja suavemente hacia donde no querés ir? Como, con una mano invisible que te acomoda y te repite: vos podés, no hagas drama, mientras haces cosas que no elegiste. Sí, dije. Lo sentí. Y aprendí a reconocer la mano. No dijo nada. Me pidió agua. Fui a la cocina. Abrí la canilla y conté hasta 10. Volvai. Le dije que al día siguiente traeríamos la pieza final para el pasillo. Sonrió. Antes de irme, dejó la inocencia sobre la mesa. Ana era tu amiga, ¿no? La miré. Pude haberla quemado ahí mismo con una sola frase. Pero me limité a un gesto. Ana es la razón por la que sé mirar paredes. Esa noche no dormí. Fui a Barracas y me senté con Sonia frente a un café oscuro. Me contó lo que no figuraba en ninguna libreta, que la llamaron de madrugada, que el señor estaba nervioso, que un vecino golpeó cuando escuchó un ruido, que ella limpió rápido,
que el agua estaba tibia, que la mujer tenía un golpe viejo en la ceja, el mismo que vi en la foto recortada. «Usted es la hermana, ¿no?», dijo al final, con esa intuición que no necesita pruebas. No respondí. Le dejé un sobre con dinero. Me agarró la mano. «No la dejes sola otra vez». Cuando salí, el aire pegaba en la cara como una verdad. Llevé el teléfono al oído y marqué a Gabriel. Sonó 4 veces. «Sí, soy Lucía. Tengo una pieza para el pasillo. Quisiera colgarla mañana. Dicen que la luz a esa hora es perfecta». «¿Qué hora?». «La de los recuerdos», dije. 7:20. Hubo un silencio eléctrico. Después aceptó. «Colg». Crucé la calle con los semáforos vacíos y supe que la grieta ya estaba abierta. Faltaba elegir por dónde iba a romperse todo. Nunca hay un momento exacto en que la venganza empieza a doler. No es cuando planeas el golpe, ni cuando el culpable te mira a los ojos sin reconocerte. Empieza cuando te das cuenta de que lo estás disfrutando. Desperté antes del amanecer. Afuera, el cielo de Buenos Aires tenía ese tono gris que anuncia tormenta. Sobre la mesa del comedor, todo estaba dispuesto como una operación quirúrgica. Las fotos del depósito, la declaración de Sonia grabada en mi teléfono, el informe forense. Cada pieza tenía un propósito, y esa noche todas debían encajar. Me miré en el espejo. Me había preparado para esto durante 6 años. Ya no era la Lucía que huyó llorando de una morgue, era la mujer que iba a cerrar un círculo. El reloj marcaba las 5:15. Faltaban 14 horas para las 7:20. Al mediodía pasé por la galería para buscar los cuadros que íbamos a colgar. En realidad, solo tomé uno, un lienzo sin firmar, completamente blanco, salvo por una línea azul difusa en el centro. León me miró raro. «¿Eso vas a llevar?». «Sí», le dije. A veces el vacío también cuenta una historia. Volví a casa y escribí una nota pequeña, que pegué detrás del bastidor. El silencio también deja marcas. Luego pasé al plan. Camila me esperaba a las 6. Gabriel llegaría a las 7:20. Lo sabía porque lo había hecho creer que era su idea. Mientras imprimía las copias del informe médico y las fotos del depósito, el teléfono vibró. Era un mensaje suyo. «Lucía, me interesa ver la pieza, ¿podés quedarte para mostrarla juntos?». Le respondí con una sola palabra. «Claro». A las 6 en punto estaba en la puerta de la casa. Camila abrió sonriente, aunque algo en su mirada delataba cansancio. «Hoy está raro el día», dijo. Llovió un poco, pero el aire está pesado. «El agua siempre pesa cuando guarda secretos», contesté. Subimos el cuadro y lo apoyamos contra la pared. «Medimos, marquemos, clavamos». Ella hablaba sin parar, como quien necesita llenar un vacío invisible. Me contó que Gabriel le había regalado un anillo de compromiso simbólico, que últimamente trabajaba mucho, que por las noches hablaba dormido. Dice cosas sin sentido, rió nerviosa. Como no era así o ella cayó. «Quizás sueña con el pasado», dije. «Los hombres siempre creen que pueden enterrar lo que los persigue». Se quedó callada. El reloj marcó las 7. Escuchamos el motor del auto detenerse afuera. Camila corrió a arreglarse el cabello. Yo bajé al living, fingiendo ordenar mis papeles. La puerta se abrió. Gabriel entró, empapado por la llovizna. Su mirada se cruzó con la mía y su expresión cambió. «No sabía que ibas a quedarte», dijo. «La obra necesitaba unos ajustes», respondí tranquila. Camila lo besó, y él, aún con la sonrisa en el rostro, me miró como se mira a una pieza que no encaja. «¿Y bien?», preguntó ella. «¿Qué te parece?». El cuadro blanco colgaba en el pasillo, brillando con la luz del atardecer que entraba por el ventanal. «Curioso», dijo él. «No tiene nada. A veces lo que falta es lo que más duele», le contesté. Camila rió sin entender. Se excusó para atender una llamada y subió las escaleras. «Cuidamos solos». Gabriel se acercó. «Lucía, ¿nos conocemos de antes?». «Depende», dije. «¿Antes de qué?». «Hay algo en tu forma de hablar, en cómo me miras. Tal vez te recuerde a alguien que preferís olvidar». Su respiración cambió. «¿Qué quieres de mí?». «La verdad», respondí. «Solo eso». Se rió,
con esa soberbia que todavía me daba náuseas. La verdad no cambia nada. Para mí sí, dije. Y puse sobre la mesa el sobre con las copias del informe. Él lo miró sin tocarlo. ¿Qué es esto? Lo que la policía nunca leyó. Lo que tu esposa nunca pudo decir. Por un segundo, su rostro se quebró. No sabes de lo que hablas. Sé que el golpe fue antes de que cayera. Sé que la limpiadora vio la sangre. Sé que cambiaste la mampara del baño. Sé que mentiste en el juicio. Gabriel. El silencio fue tan denso que hasta la lluvia afuera pareció detenerse. ¿Quién eres tú?, preguntó, pero su voz ya no sonaba desafiante. Soy la voz que callaste. Soy el eco que dejaste en esa casa. Dio un paso hacia mí, furioso. No te atrevas a usar su nombre. No lo necesito. Lo llevo conmigo. Alzó la mano como si quisiera golpear la mesa. No lo hizo. Solo la dejó caer. Fue un accidente, murmuró. No lo planeé. Ella me gritaba, me empujó. Trapezo. No quería hacerlo. Y sin embargo lo hiciste, le dije. Me miró, confundido, casi suplicante. ¿Quién eres tú? Sonray. Soy Lucía, su hermana. Retrocedió como si le hubiera golpeado el alma. No. Sí, dije. Y no he vuelto para perdonarte. Camila bajó justo entonces. Nos vio frente a frente. ¿Qué pasa? Nada, dijo él rápido. Estábamos hablando del cuadro. No mientas, dije. No más mentiras, Gabriel. La tensión era un hilo a punto de romperse. Hermana. Repitio Camila. Confundida. Sí, Ana era mi hermana, le dije. Y este hombre fue quien la mató. Basta, gritó él. No sabes lo que dices. Pero su rostro lo traicionó. Camila lo miró horrorizada. Gabriel, ¿es cierto? Él la miró, buscando compasión, pero solo encontró vacío. Fue un accidente, dijo de nuevo, temblando. ¿Un accidente que limpiaste? ¿Qué escondiste con dinero? Pregante. Camila retrocedió, llorando. No, no puede ser. Yo me acerqué al cuadro blanco y lo bajé de la pared. Detrás del lienzo, pegué el papel con la frase. Se lo mostré. El silencio también deja marcas. Gabriel se desplomó en el sillón. ¿Qué quieres? ¿Que me destruya? No, que te mires. Saqué el teléfono y reproduje la grabación de Sonia. Su voz, temblorosa, llenó el salón. Gabriel hundió la cara entre las manos. Camila, inmóvil, lo observaba como si viera un extraño. Cuando terminó la grabación, me dirigí a ella. Tenés dos opciones, dije, creerle o mirar la verdad. Ella miró el sobre la mesa, luego a mí. ¿Y qué vas a hacer tú? Terminar lo que empezó hace 6 años. Salí antes de que nadie dijera nada más. Afuera, la lluvia había cesado, pero el aire olía a tormenta. Caminé hasta el auto con las piernas temblando. No sentí alivio. Sentí algo peor, vacío. Esa noche, mientras guardaba los papeles, escuché un golpe en la puerta. Mi sobresalt. Al abrir, encontré un sobre bajo la alfombra. Dentro, una nota escrita a mano, sin firma. No todo termina con la verdad. Debajo, una llave. La reconocí de inmediato. Era la de la casa de Belgrano. La casa donde Ana murió. El pasado me había invitado a entrar otra vez. Y esta vez, yo no iba a salir hasta terminar lo que el agua empezó. La llave pesaba más de lo que recordaba. No por el metal, sino por lo que significaba. 6 años después, estaba de nuevo frente a la casa de Belgrano. La fachada había cambiado, pintura nueva, rejas nuevas, ventanas con cortinas claras. Pero el aire era el mismo. Ese olor a humedad y perfume barato mezclado con cloro, el mismo que me recibió la noche que Ana murió. Eran las 3 de la madrugada. No había nadie en la calle. Inserté la llave. Giró sin resistencia, como si nunca hubiera dejado de encajar. Entré sin encender las luces. El silencio se sentía vivo, expectante. Mis pasos resonaban en el pasillo, sobre ese mismo suelo donde, alguna vez, 2 vidas se cruzaron con violencia. El baño seguía al fondo, después de la cocina. Abrí la puerta. El espejo, nuevo.
La mampara, distinta. Pero el mosaico del piso, el mismo. Mi Aradil. Pasé los dedos por las juntas. Había una grieta bajo la pintura. Rasqué con la uña. Debajo, una línea más oscura. La huella de lo que el agua no pudo borrar. Hola, Ana, susur. No sé si esperaba respuesta, pero algo cambió en el aire. El silencio ya no era vacío. Era denso, como si la casa contuviera la respiración. De pronto, una luz se encendió sola en el pasillo, y una sombra cruzó al fondo. Me puse de pie. ¿Quién está ahí? Nada. Solo el sonido del agua que empezaba a gotear desde algún lugar. Avance despacio. Y entonces lo escuché. Un golpe. No fuerte, no violento. Rítmico. Como el de una puerta que se mueve con el viento. Seguí el sonido hasta el dormitorio principal. La puerta estaba entreabierta. Dentro, alguien respiraba. Empuj despacio. Gabriel estaba sentado en el suelo, la espalda contra la pared, la mirada perdida. En sus manos, una botella medio vacía. En el suelo, los restos de un marco de foto roto. ¿Cómo sabías que vendría? Pregante. Sonrió, sin levantar la vista. Porque yo también la escucho. No supe si hablaba de Ana o de su propia culpa. Se veía envejecido, derrotado. Una sombra de aquel hombre que se creía intocable. ¿Vienes de terminarlo, no? Dijo con voz baja. Sí, respondí. Se levantó tambaleando. ¿Y cómo termina una historia como esta, Lucía? ¿Con sangre? ¿Con justicia? Con verdad, dije. La tuya, la mía, y la de ella. Sacó del bolsillo una llave pequeña, diferente a la que me había dejado. Nunca te la mostré, dijo, y la puso en mi mano. Es del ático. Ella subió ahí antes del baño. No esperaba eso. Subí las escaleras con el corazón latiendo en la garganta. El ático olía a polvo viejo y madera húmeda. En el centro, una caja de cartón. Dentro, fotos. Ana sonriendo. Ana en el mar. Ana con Gabriel. Y en el fondo, una carta arrugada, escrita con su letra. Si algo me pasa, no fue un accidente. No puedo seguir viviendo con miedo. Él cambia de rostro cada día. Si lees esto, Lucía, no me recuerdes por cómo terminé, sino por cómo reí. Las lágrimas me nublaron la vista. Tomé la carta y bajé. Gabriel seguía allí, inmóvil. Ella lo sabía, dije. Lo sé, susurró. Quise pedirle perdón, pero fue tarde. Se calló. Yo la sostuve, pero no lo suficiente. Su voz era un hilo que se deshacía en el aire. Por un momento quise gritarle, odiarlo, arrancarle cada mentira. Pero solo sentí cansancio. No hay redención para ti, Gabriel, dije. Lo sé, respondió. Pero quizás haya descanso para ella. Se giró, caminó hasta el baño. El sonido del agua volvió a llenarlo todo. Abrí la puerta. El grifo estaba abierto, el vapor subiendo lento. Gabriel estaba arrodillado, la cabeza gacha, las manos apoyadas en el borde. Dile que lo siento, fue lo último que dijo antes de dejarse caer. El agua se mezcló con el silencio. No grité, no lo detuve, solo observé. Y cuando todo terminó, cerré la llave. Salí al amanecer. El cielo empezaba a aclarar, el mismo color que tenía el día que enterramos a Ana. En el bolsillo llevaba su carta. Caminé hasta el río. El agua, tranquila, reflejaba una luz dorada. Saqué la carta y la dejé ir. Flotó un instante antes de hundirse. Ya está, Ana, dije en voz baja. Ya está. El teléfono sonó en mi bolso. Era un número desconocido. Respondí. Una voz suave, femenina, susurró al otro lado. Gracias. Y luego, silencio. Esa noche empaqué mis cosas. No sentí victoria, solo paz. Quizás eso sea lo que queda después de la venganza, la nada limpia de haberlo dicho todo. Antes de irme, abrí mi cuaderno de notas. Escribí la última línea de la historia. El agua no borra, el agua recuerda. Y a veces, lo único que puede salvarnos es dejar de nadar. Cerré el cuaderno, apagué la luz y salí.